И дабы, чтобы видеть, где мы погибаем, то есть узнать как бы вашу, наверное, дислокацию или где вы находитесь, где-то вот так вот. Я разлюбился, когда увидел, когда просто идут ребята и просто им там руки, ноги отрывают, голову вот так расщеплять. Los testimonios de estos soldados rusos desentrañan algunos de los más oscuros y reveladores secretos de la guerra en Ucrania. Sus palabras cargadas de miedo y resignación dejan al descubierto las grietas profundas en una maquinaria bélica que aparenta ser importante, pero que detrás del humo y las balas se desmorona en un caos de abandono y brutalidad. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, escucharemos las voces de estos combatientes que exponen un lado oculto del conflicto. Un panorama inquietante donde soldados son enviados al frente como carnada, comandantes que prefieren la muerte a que la verdad salga a la luz, y un sistema que consume a sus propios hijos sin piedad. Estos soldados llenan el aire con las verdades que Rusia haría lo imposible por silenciar. Y aquí serán escuchadas. Лежат разруху, трупы. Почему возможно все военнослужащие, причем российские военнослужащие? Но нас уже ставят, как мы пропавшие без вести. Да, без вести пропавших. Нас нет, короче. Даете ли вы согласие на съемку? Да. Estos soldados, reclutados bajo falsas promesas de desempeñar tareas en la retaguardia, participaron de la brutal operación en la zona de Kharkiv, en Ucrania. Durante este combate, la estructura militar del Kremlin mostró fisuras profundas, comandos desorganizados y estrategias obsoletas. Las líneas defensivas colapsaron ante el empuje ucraniano, dejando un rastro de caos y abandono. Fue allí donde estos soldados se encontraron frente a frente con el destino que les aguardaba. En cuestión de días, la propaganda rusa se desmoronó como un castillo de naipes y fueron lanzados al frente sin preparación, con apenas unas horas de entrenamiento básico. Para muchos, esas breves sesiones consistían en poco más que aprender a cargar un fusil, un ritual vacío que no podía prepararlos para el infierno que les esperaba. Обучение длилось у меня 11 дней. Я только один раз кинул гранату, и все остальные дни мои бегали по полигону, стреляли. Что по медицине у вас было? По медицине у меня вообще ничего нет. Apenas unas horas o en el mejor de los casos, durante pocos días, los reclutadores se dedicaban a enseñarles los aspectos más básicos de la guerra. La ironía y el absurdo impregnaban estas sesiones. Muchos soldados se encontraban compartiendo armas en las prácticas de tiro, limitando la posibilidad de familiarizarse realmente con el manejo de un fusil. Los enfrentamientos breves y desorganizados no eran más que un trámite en el que solo algunos oficiales mostraban cómo cargar y disparar un arma. Магазинов в сумме ты выстрелил? В сумме 4 магазина. Работал 7 или 8 дней, я не помню. Из них я 3 или 4 дня мы лопатами там кидали. Даже ни разу там не выстрелил. No se enseñaba estrategia. No había simulacros de combate ni preparación mental para el caos que les esperaba. Aquellas lecciones eran una cruel burla a las expectativas de supervivencia de los reclutas, dejándolos con un conocimiento tan precario como el equipo que llevarían al campo de batalla. Более свежие, а есть те, которые уже, наверное, неделями лежат. Их очень много там. Особенно вдоль лесополки, не по полям, а в лесополках. И от садика бежал, там тоже было много 300-х. Даже один 300-й просил помощи, но сказали, если ты видишь 300-го, проходи мимо, потому что тебя тоже могут убить. Una vez en el terreno de combate, el escenario era apocalíptico. Los soldados inexpertos apenas si podían comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor. El estruendo de los bombardeos, el constante zumbido de los drones y el caos de los gritos a través de los radios los sumían en una mezcla de confusión y terror. Para muchos, aquella era su primera experiencia con el horror de la guerra, y la falta de supervisión por parte de veteranos solo empeoraba la situación.
Сколько вообще вот на те группы было бойцов уже, которые были в подразделении опытные? Ни одного. Кто-то, может, там служил, конечно, там таких было mало. Sin líderes experimentados que les marcaran el camino, estos soldados se encontraban completamente perdidos. Los oficiales superiores, atrincherados lejos del peligro, delegaban las instrucciones a través de comunicaciones frías e impersonales, dejando a los recién llegados a merced de su propia improvisación. Era como si hubieran sido lanzados al abismo sin una cuerda que los sostuviera. En aquel infierno, cada soldado estaba solo, enfrentándose a la muerte con un arma que apenas sabía usar y un enemigo que parecía omnipresente. Cada paso adelante era una condena que los soldados ejecutaban con una mezcla de resignación y terror. Conscientes de que detenerse significaba enfrentarse no solo al enemigo, sino también a la ira implacable de sus propios comandantes. Sin embargo, no había gloria en marchar sobre los cadáveres de sus compañeros, en disparar a rivales apenas visibles entre la niebla y el caos, o en avanzar hacia una muerte casi segura por órdenes que no podían desobedecer. Tras ser capturados, estos soldados comenzaron a cuestionar el papel que desempeñaron en el conflicto. Esto refleja el choque emocional que enfrentaron al descubrir que habían sido manipulados para luchar en una guerra que no comprendían. Теперь я уже понимаю, что нас просто пустили на мясо, и чтобы видеть, где мы погибаем, то есть узнать как бы вашу, наверное, дислокацию или где вы находитесь, где-то вот так вот. Mientras los altos mandos dirigían el curso de la batalla, los soldados heridos quedaban abandonados, transformándose en monumentos vivientes del horror de la guerra. Algunos gritaban en agonía, pidiendo auxilio, mientras otros simplemente yacían en silencio, entregados al destino. En el fragor del combate no había tiempo para la piedad ni el rescate de los heridos. Las órdenes eran claras y despiadadas. Seguir avanzando sin importar el precio, sin importar los cuerpos que quedaran atrás. Для вашей группы была поставлена задача? Нам никакой, просто говорили бежать, если честно. Даже не стрелять, ничего, просто бежать до того или иного места, куда нам назовут. Estrategias improvisadas, vacías de sentido, que colocaron a cada soldado en una posición insostenible, como piezas desechables de un tablero que ni siquiera ellos comprenden. Estos combatientes sostienen que el abandono no es solo físico, es también moral. Los cadáveres de los compañeros caídos quedan esparcidos, teniendo que ser ignorados por sus propios camaradas, ya que no pueden darse el lujo de arriesgarse a rescatarlos. Los heridos gritan por ayuda, pero sus voces se pierden en el estruendo de la batalla y la indiferencia de un sistema que no valora su vida. Este es un espacio donde cada hombre lucha ya no por su país, ni por su bandera, sino simplemente por sobrevivir un minuto más en un infierno que parece no tener fin. Uno de los soldados recuerda con precisión cómo durante un brutal enfrentamiento en el campo de batalla, el caos los obligó a moverse casi a ciegas para poder avanzar. Guiados únicamente por los drones y las órdenes que llegaban por radio. Cada paso era un riesgo, cada decisión una apuesta contra la muerte. Mientras avanzaban, el estruendo ensordecedor de las explosiones y los disparos les indicaban que los ucranianos estaban cerca, demasiado cerca. En un momento de desesperación, el soldado junto a un pequeño grupo encontró refugio en el sótano de un edificio a medio derrumbar. Fue allí donde comprendieron que no había salida. Con cada segundo que pasaba, la idea de rendirse rondaba por sus cabezas como una sombra inevitable. Помощи. Мне залетела туда граната с утра. Я взял рацию и сказал: мужики, не убивайте, я сдаюсь. Вышел, то есть мне сказали руки вверх,
Там были ребята с Украины. Con los brazos alzados, los pies pesados y el corazón encogido, el uniformado ruso salió lentamente del refugio. La luz del exterior, incluso a través del humo y la niebla de la batalla, parecía cegadora después de horas en la oscuridad. Frente a él, los soldados ucranianos apuntaban con sus armas, sus rostros tensos y listos para disparar ante cualquier movimiento sospechoso. Fue entonces que este joven, mientras era esposado, comprendió que la lucha no siempre es para atacar al enemigo. A veces la mejor batalla está en aceptar que sobrevivir es el único triunfo posible. Mientras el soldado fue trasladado, sus compañeros seguían ocultos en el sótano, pero su presencia no era un secreto para los ucranianos. Sabían que estaban allí y harían lo que fuera para que salieran de su escondite. Войсками Украины закидали гранаты из РПГ, стреляли из автомата. Сказали сдаться. Да. Зашли, сказали сдаться. Собственно, что мы и сделали. Остальные погибли, кто были с нами. Ну, кто отстреливался, там да, они погибли, а мы решили просто сдаться. Cuando finalmente fueron rodeados por las fuerzas ucranianas en el sector de Kharkiv, muchos de ellos no resistieron. Mientras eran desarmados, algunos apenas podían alzar las manos en señal de rendición. Sus ojos vidriosos por la falta de sueño y el terror constante reflejaban algo más que derrota. Una profunda sensación de haber sido traicionados por la patria, por la cual habían jurado dar sus vidas. Otros soldados no tuvieron siquiera la opción de prolongar su lucha. Heridos de gravedad, desangrándose bajo el fuego cruzado, dejaron caer sus armas no por cobardía, sino porque el dolor y la pérdida de sangre les arrebataron la fuerza. Se rindieron no como guerreros derrotados, sino como hombres al límite de la resistencia física y emocional, con sus cuerpos marcados por el horror y sus mentes devastadas por la inutilidad del sacrificio. Я же бригаш. Ну, я думал, все. Короче, умру просто. Они говорят, ну что, говорит, живой? Говорит, будешь сдаваться? Или говорят, тебя прям сразу здесь расстрелять всего. Я говорю, не, ребят, я говорю, я буду сдаваться. Los ucranianos, tras desarmar a este soldado y asegurarse de que no representaba una amenaza, lo levantaron y lo llevaron hasta un área donde médicos de campaña atendían a los heridos, sin importar su bando. Enemigos que se habían disparado minutos antes, ahora compartían un espacio donde la lucha quedaba suspendida por la fragilidad de la vida. Al principio, la incertidumbre y el miedo dominaron a los soldados rusos capturados. Sus peores temores se apoderaron de ellos, convencidos de que serían sometidos a torturas por parte de las fuerzas ucranianas. Habían escuchado historias de prisioneros capturados en otras partes del frente. Relatos oscuros de brutales interrogatorios, golpes y humillaciones. La propaganda y el temor sembrado por sus propios oficiales sobre las represalias de los enemigos ucranianos les hacían temer lo peor. Sin embargo, lo que encontraron fue completamente diferente de lo que habían imaginado. Не то, что меня там не били, я даже в свой адрес никакого плохого слова даже не услышал. Чем меня это удивило, даже наоборот. Вот сразу меня как успокоили, подошел еще человек, говорит, я медик, ты ничего не ранен, какие-то проблемы с здоровьем есть. El trato humano que recibían sorprendía a muchos de los soldados rusos. Acostumbrados a la propaganda del Kremlin, que los preparaba para sufrir humillaciones o castigos, encontraron en cambio atención médica y un ambiente de respeto. Los médicos, paramédicos y voluntarios no solo se enfocaban en tratar las heridas físicas, sino también en ofrecer palabras de calma, incluso si el idioma no siempre era compartido. Un gesto tan simple como un vaso de agua o un paño húmedo en la frente era suficiente para transmitir una inesperada humanidad. La captura de estos soldados no solo pone en evidencia la brutalidad del conflicto, sino también las profundas fallas de un sistema que, lejos de proteger a sus hombres, los trata como recursos desechables.
Para estos combatientes, el precio de la verdad fue alto, pero sus testimonios son un recordatorio de que detrás de cada uniforme hay vidas atrapadas en un engranaje de violencia y poder. Mientras narraban sus experiencias, muchos de ellos mostraban arrepentimiento y dolor, no solo por lo que habían hecho, sino por lo que se habían convertido. Habían llegado al frente creyendo en ideales que se desmoronaron en el primer disparo. Ahora, prisioneros en un país que les habían enseñado a odiar, se enfrentaban al peso de sus decisiones y al cruel desamparo de su nación. Это все. Лишь бы меня здесь больше не было. Пока глазами своими не увидишь, там можно поверить во что угодно. Что покажут, во что увидят, то и будешь верить. Своими глазами я увидел и одну сторону, и другую. Свои выводы я сделал. Время подумать было много, пересмотрел. Este no es solo el testimonio de soldados capturados. Es un grito de auxilio de quienes han sido traicionados por su propia patria y lanzados a un conflicto que no eligieron. La guerra, lejos de ser una cuestión de honor y patriotismo, se convirtió en un terreno de sufrimiento y desesperación. Estos soldados rusos que cayeron prisioneros llegaron a comprender que la verdadera amenaza no era la lucha con el ejército ucraniano, sino las fuerzas dentro de su propio país que los habían enviado a una muerte segura. Потому что то, что вы в компьютере там играетесь, и то, что фильмы насмотритесь, это не в жизни. В жизни совсем по-другому. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más testimonios de este conflicto, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.